Señor presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, sea bienvenido al espacio informativo y de opinión más importante de la radiodifusión ecuatorianos. Yo quiero, ciertamente me llama la atención de que en 2 días, 3 días prácticamente enseguidilla, los medios impresos del Ecuador no le han ofrecido una enorme importancia al decreto de Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República, que alude a la creación de un comité coordinador de gestión delegada como un órgano colegiado de carácter intersectorial de la función ejecutiva, encargado de identificar, priorizar, impulsar, coordinar, asesorar y dar seguimiento a proyectos que se desarrollen bajo la modalidad de gestión delegada. Así se llama esta modalidad, gestión delegada, que permitan obtener financiamiento en condiciones muy favorables para el Estado. Este comité va a ser integrado por miembros del despacho del presidente Moreno, por ministros como el de la producción, el de comercio exterior, el de inversiones y pesca, inclusive el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el consejero de gobierno para el mejoramiento y optimización del Estado. Entonces, se le da en el decreto un sinnúmero de atribuciones a este comité y comienza por señalarle la decisión de que identifique los posibles proyectos para su ejecución bajo la modalidad de gestión delegada. Esta gestión delegada, y esto que también es muy importante, no somos técnicos en la materia, como comprenderá, pero sí tenemos la firme convicción de que el economista Julio José Prado, la banca ecuatoriana tiene una enorme responsabilidad en este nuevo cuarto de hora ecuatoriano. La bancarización o inclusión financiera. Expliquémosle al auditorio, porque esto no solamente debe ser manejado por el sano imaginario de los banqueros o el interesado imaginario de los banqueros y de los financistas, sino que tiene que conocer el sumum de la gente, del pueblo ecuatoriano, de la ciudadanía y de los nuevos emprendedores que van a ser gestores de nuevas realidades de empuje de emprendimiento para que esta situación nos contagie a todos y busquemos réditos y beneficios para el país desde toda clase de nuestras empresas y emprendimientos. Háganos entender para qué va a servir este decreto que crea el Comité Coordinador de Gestión Delegada. Muy buenos días. Bienvenido, estamos muy contentos de tenerlo acá, don Julio José Prado. Buenos días, Gonzalo, y buenos días a todos quienes nos escuchan y gracias por su siempre amable invitación a la radio. Todos estos esfuerzos van involucrados y tienen que ver con el esfuerzo amplio, Gonzalo, de cambiar el modelo económico. Un modelo económico muy centrado en lo público, en la inversión pública, en el gasto público, que claramente, como usted mañana con sus diferentes y distinguidos invitados lo ha venido comentando, es un modelo que está agotado, es un modelo que requiere transitar rápidamente hacia algo diferente, y entendería yo que dentro de las funciones que va a tomar ese comité, sobre todo porque uno de los ministros que va a estar delegado activamente en
en ese comité es el ministro Ontaneda, Iván Ontaneda, ¿no es cierto?, ministro de Comercio Exterior, Inversiones y demás. De donde nosotros sabemos, la idea es justamente enfocar la atención del país en general hacia todo lo que tiene que ver con atracción de inversiones y de inversión extranjera directa y de capitales en el exterior, ¿ya? Es decir, básicamente salir a vender el país en el exterior, con lo cual nosotros estamos 100% de acuerdo. La meta del FMI en la puesta justamente en la carta de intención nos dice que el Ecuador esperaría tener con respecto al PIB unas inversión extranjera directa que representa alrededor del 1,3, 1,4%, lo cual significa que tenemos que subir todavía de alrededor del 1,2 que estamos ahora y del promedio histórico que hemos tenido, que es 0,8%, tenemos que subir a otro nivel. Pero además eso no es suficiente, tenemos que traer al menos un 3, 4% del PIB en inversión extranjera directa. Esto tiene que ver con todo este asunto. Y permítame ir un poquito más allá y le doy un poquito más de contexto en términos de lo que estamos viendo y lo que está pasando y por qué se crea justamente este comité y todos estos esfuerzos a partir de la semana anterior. Gonzalo, la semana anterior ha sucedido algo en Guayaquil que es tremendamente importante y tremendamente positivo para el país, que se lo ha recogido en todos los medios. Usted tuvo varios invitados acá la semana pasada conversando sobre esto. Y ahora que ha concluido esa semana, me parece que es importante ver qué es lo que ha pasado. Me refiero a la asamblea anual del BID, ¿no es cierto?, que tenía que realizarse en China y por varios cambios de último momento se lo trajo hacia el Ecuador. Primero, esto ya es un cambio interesante, es decir, que el Ecuador haya logrado organizar una asamblea de este tipo, que es una de las más grandes, ¿no es cierto?, en términos de financiamiento global y la más grande anual del BID, en Guayaquil, en Ecuador, es ya en sí mismo una señal, ¿no es cierto?, hacia el mundo de que estamos cambiando. Somos y que, ya una economía en crecimiento, una economía, seguramente. No en crecimiento, porque claramente este año vamos a estar alrededor del 0%. Bueno, eso no sí. están ellos tampoco alejados de una realidad de porvenir interesante que tiene nuestro país. ¿Sabe qué creo yo, Gonzalo, en base a las conversaciones que hemos tenido? Que lo que ve la comunidad internacional, los empresarios internacionales, la banca internacional, es que hay una voluntad de cambio. Hay una voluntad de cambiar, hay un modelo claro que se ha atendido, ¿no es cierto? La firma del acuerdo con el Fondo Monetario, del cual también son parte la BID, CAF, Banco Mundial, etcétera, que también son cofinanciadores, ¿no es cierto?, de este gran programa de inversiones que estamos haciendo. El mensaje hace que venga para el acá. presidente Moreno, no con ese discurso ambivalente que tenía el anterior. El presidente Moreno ha sido totalmente serio con el concierto de instituciones y de inversionistas y les ha dicho, bueno, si quieren, yo me abro. Y el aperturismo de la administración Moreno ha dado su impacto y creo que por eso también vinieron a ver cómo estamos realmente y cuáles son los lineamientos de nuestras autoridades, especialmente económicas, monetarias y de Estado, ¿no? Entonces creo que es un buen cuarto de hora nacional. Vinieron a entregar créditos a varias empresas del sector privado, vinieron a revisar también varios de los acuerdos que se van a dar para el futuro, ¿no es cierto?, de financiamiento y demás. Y le digo, Gonzalo, nosotros tuvimos toda la semana haciendo una gran agenda en Guayaquil. ¿Por qué vinieron? ¿Tiene ya la respuesta usted contundentemente? Bueno, vinieron justamente a, digamos, seguir acrecentando los lazos de inversión que ya han iniciado, yo diría, desde hace un año, ¿no es cierto?, en el Ecuador. Ahora se están reforzando. Vinieron a entregar una buena cantidad de créditos. Solamente la semana anterior se entregaron, si no estoy equivocado, en cifras gruesas, alrededor de 120 a 150 millones de dólares a diferentes empresas del sector privado, incluida la banca privada, para poder entregar más crédito y demás. Unas 3 empresas beneficiarias para que tengamos una idea. Por ejemplo, uno de los que me corresponde a mí mencionarlo es el Banco de Guayaquil. El Banco de Guayaquil recibió créditos por parte del BID. Es el número 1 para pymes, ¿no es cierto?, para financiar pequeñas y medianas empresas. ¿Es ¿no? porque es número 1 en seguros que le dan plata? ¿A quién?
al Banco de Guayaquil. No, esto no tiene nada que ver con eso. Esto es un organismo multilateral, digamos, lo que se hace son préstamos. Y esto, Gonzalo, entra dentro de todo una nueva categoría de financiamiento que estamos logrando conseguir a nivel internacional. Y permíteme, le doy una cifra. En los últimos 6 meses, la banca privada ecuatoriana ha conseguido más de 600 millones de dólares a nivel internacional, que son dólares constantes y sonantes que van a servir para préstamos, ¿no? Para nuevos préstamos. Y uno dice, ¿para qué tipo de préstamos? Para microcrédito, para pequeñas y medianas empresas y para créditos que van también dedicados, por ejemplo, a nuevas líneas que tienen que ver con financiamiento verde, financiamiento sostenible, o para el que llamamos crédito de género, ¿no es cierto? Sobre todo para mujeres emprendedoras. Eso es lo que se ha venido consiguiendo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado la semana anterior, Gonzalo? Que finalmente hemos logrado juntarnos con la comunidad internacional, con los bancos internacionales en el Ecuador, porque otra cosa es irlos a buscar en otros países que constantemente lo hacemos, pero que estén todos acá sentados, ¿no es cierto?, durante una semana, nos ha permitido ir estrechando todos esos lazos y créame yo que hemos visto una comunidad internacional que está bastante positiva, que está bastante abierta a seguir prestando dinero, no solo al gobierno nacional, que es una cosa, pero también, segundo y más importante, al menos para nosotros, es que le quieren seguir prestando líneas de crédito con mejores tasas, más plazos a la banca privada, lo cual va a significar para la ciudadanía que vamos a tener para disposición en este segundo semestre del año 2019 y en lo que venga de los próximos años, más crédito disponible para poder seguir apoyando a la actividad productiva del Ecuador. ¿Qué viene del BID en estos tiempos? Anuncian 50 millones de dólares y eso nos da, digamos, un rango de que estamos mejor considerados por este organismo. Aquí dice, el crédito de consumo es el que menos crece, porque la psicología del empresariado nacional e incluso del consumidor y emprendedor ecuatorianos ya tiene un vigoroso atino para mostrarse afecto a las inversiones productivas antes que al gasto. Y este recambio me parece digno de una apología, si cabe el término. A ver, Gonzalo, en los últimos, digamos, desde últimos 3 meses del año pasado, ¿no es cierto?, año 2018, sobre todo desde mediados del año pasado, vimos que por todas las tendencias del cambio de modelo que se estaba sintiendo, es decir, esta menor preeminencia y fuerza del Estado para seguir gastando, seguir invirtiendo, seguir endeudándose a nivel internacional, y este entorno de inicio de una etapa de austeridad, ¿no es cierto?, fiscal y de cambio de las cuentas fiscales, lo que hicieron es que haya menor cantidad de dinero en la economía. En esa etapa, el año pasado, apenas comenzó este cambio de modelo, lo que sentimos es un cambio de las personas. Efectivamente, en general, las empresas y los empresarios y las personas en sí mismos no estaban tan dispuestas a invertir, a tomar créditos para inversión para largo plazo, porque estaban esperando a ver qué pasaba, ¿no es cierto? A ver qué pasaba con la economía, cuánto íbamos a crecer, cómo iban a darse los créditos, etcétera y demás. Esta tendencia se mantuvo, yo le diría, hasta el primer trimestre o hasta los 4 primeros meses de este año, más o menos hasta abril de este año, ¿sí? ¿Qué cambió de ahí en adelante? Que vino el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Comenzó a entrar más liquidez de la economía, comenzamos los bancos también a lograr mayores líneas de crédito a nivel internacional y en general digamos, la ciudadanía comenzó a buscar nuevas fuentes de financiamiento y lo que estamos comenzando a ver en los últimos, yo le diría 2 y 3 meses, todavía es muy poco para ver que hay una tendencia, ¿no es cierto? Pero sí comenzamos a ver que hay algunos elementos que nos comienzan a demostrar que hay un cambio de actitud del empresariado, de los inversionistas y demás, que están comenzando a retomar todas esas líneas de crédito, ya no para consumo de corto plazo, ya no crédito de consumo como usted lo dice, consumismo, sino más bien para inversiones de mediano y largo plazo. Pero y eso es muy bueno. Muy interesante. Es muy interesante, porque eso ya nos va a permitir a nosotros también, ¿no es cierto?, en el sistema bancario ecuatoriano y en el financiero en general, comenzar a financiar esos proyectos de más largo plazo que son definitivamente más interesantes que el crédito de consumo de corto plazo. Ya. Entonces, este recambio solicitado por ustedes, ojo, que señala este decreto
740 de Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República, decreta este comité coordinador de gestión delegada con los delegados del presidente, de los ministros, del consejero de gobierno, y resuelven identificar los posibles proyectos para su ejecución bajo esta nueva modalidad. Hay un portafolio de proyectos que ojalá nos entere de qué nivel, consistencia y variedad en términos de líneas de inversión se están atendiendo o van a atenderse, pero mucho más la monetización que no entendemos adecuadamente como ciudadanos comunes y corrientes, en qué beneficia y en qué consiste, si es tan amable economista. Sí, este comité que usted hace mención, Gonzalo, no es un comité que nosotros hayamos pedido que se cree. No participamos nosotros de ninguna forma en este. Entendemos que es un comité más bien para activar. No, este no es un tema que nosotros hayamos pedido. Ya le voy a decir en qué línea nosotros sí estamos más bien buscando que haya unas reformas, o incluso si se quiere crear un pacto, ¿no es cierto?, por ese lado, o un comité. Entonces, sería bueno presionar. ¿Qué se inspira el gobierno? Este lado de aquí creo yo que tiene que ver, digamos, este decreto que usted menciona, tiene que ver más con inversiones de carácter público, ¿no es cierto? Es decir, repensar cómo va a hacer el gobierno para retomar las inversiones estratégicas que tiene que hacer, porque claro, lo que ha venido pasando hasta ahora es que el crecimiento del el gasto corriente, ¿no es cierto?, el gasto salario, etcétera y demás, se ha venido reduciendo frente a lo que teníamos en otras épocas en el Ecuador, pero todavía sigue siendo alto, sigue creciendo, sigue siendo positivo, ¿no es cierto?, la tasa de crecimiento interanual del gasto corriente, no así el gasto de inversión, el gasto de capital. Esas inversiones son las que se está tratando de retomar con ese tipo de acuerdos, porque obviamente una economía requiere en esta etapa de transición, ¿no es cierto?, que el gobierno siga haciendo inversiones estratégicas que no sean, ¿no es cierto?, aquellas que son gasto dispendioso, que no sirven, que no son productivas, como muchas de los que hubo en la década anterior, pero que sí sigan ayudando a crecer. Y de lo que yo entiendo, buena parte de este documento lo que apunta es a traer esas inversiones y a ejecutar esos proyectos. Y usted me preguntaba en la segunda parte, un poco para no dejarle a la ciudadanía que nos escucha con la duda, de qué se trata este tema de la monetización de activos. Sí. Y lo topo porque es un tema que va a ser importante también para el sistema financiero. Tiene que ver con venta de algunas empresas públicas o algunos de los activos que tiene el Estado, algunas de las que públicamente se mencionó la semana pasada que podrían ya comenzar a ser vendidas o que están en proceso de venta. Obviamente hay un banco, ¿no es cierto?, el Banco del Pacífico, que hace mucho tiempo que está siendo analizado la posibilidad de venta, de ser pasada a un grupo internacional. No sabemos cuál puede ser, pero sabemos que sí puede haber algunos interesados a nivel internacional, y eso se comentó públicamente la semana pasada. ¿A quiénes les ha visto interesados? No les hemos visto por nuestro lado, no han pasado, ¿no es cierto?, porque no son parte de la Asociación de Bancos, pero de lo que nosotros vimos ayer, había inversionistas de toda parte del mundo en Guayaquil la semana anterior, y seguramente muchos de ellos estarán interesados en apoyar, digamos, a la compra o ser parte de la compra, no solo del Banco del Pacífico, si llega a darse, sino también de estos otros activos. Hemos oído también de parte del gobierno y de varios delegados del presidente de la República que estaría también ya por entrar en venta algún proceso en la CNT, ¿no es cierto?, posiblemente TAME, etcétera y demás. Entonces, esa es la monetización de activos de las que viene hablando el ministro de Economía y algunos delegados del presidente. Eso va a permitir pasar el año. ¿Qué le parece a usted? No conozco los detalles de cómo se va a dar ese proceso. Creo yo, en términos generales, ¿qué le puedo comentar yo, Gonzalo? Que tenemos que efectivamente pasar a una economía en la cual todo esté basado en eficiencia y productividad. Y hay muchas de estas empresas públicas que no son eficientes, por un lado, y segundo, muchas de estas empresas que no son el rol primordial de un Estado que quiere apoyar a la economía, que obviamente quiere tener un rol importante en la economía, pero no de ser un Estado empresario, un gobierno empresario. Eso sabemos que al final del día no funciona. Y para conversar un poquito sobre lo que nosotros sí lo que hemos venido impulsando y hemos venido tratando de que se cree,
Fíjese, Gonzalo, hablamos mucho sobre el tema de inversión extranjera directa y está muy bien atraer nuevos capitales, atraer nuevas empresas al sector productivo, al sector minero. Usted le acaba de entrevistar al ministro, es tremendamente importante, ¿no es cierto?, que vayamos por ese camino. Pero hay un camino, Gonzalo, que no lo hemos explorado suficientemente y que se está abriendo para el Ecuador en forma muy, muy importante, y es tenerle al sistema financiero ecuatoriano como un socio estratégico y como un sector estratégico del desarrollo del país. ¿Qué significaría esto? ¿A qué me refiero? Me refiero a que tenemos en el Ecuador dos activos muy importantes en el sistema financiero que no los hemos aprovechado suficientemente bien. Por un lado, tenemos bancos fuertes, estables, sólidos, que los hemos reconocido todos nosotros en el Ecuador, que los políticos incluso han reconocido que estos bancos son fuertes, estables hoy por hoy, y que la semana anterior en Guayaquil se reconoció. ¿Cuántos y cuáles son estos bancos? En el sistema financiero privado tenemos 25... ¿Es dedicado a usted? No. ¿Usted es el dueño del ranking? No, tenemos 25 bancos privados en el Ecuador. Sí. Estos bancos, todos ellos son bancos que tienen indicadores estables, sólidos, solventes. El gran problema del Ecuador, Gonzalo, es que no estamos juntando adecuadamente esta sostenibilidad financiera que tenemos, esta fuerza de la banca privada que tenemos, con el elemento importante que tenemos, que es la dolarización. Y no hemos logrado crear una estrategia, llamémoslo así, público-privada, que permita atraer más capitales, más bancos y traer más bancos extranjeros al Ecuador. Un tema que usted mismo me ha preguntado, Gonzalo, ver eso, ¿por qué no vienen más bancos extranjeros del Ecuador? Somos uno de los pocos países que tiene poquísimos bancos internacionales, ¿sí? El banco realmente multinacional que tenemos en el Ecuador es el Citibank. Sí. Y en América Latina, nuestros países vecinos tienen una gran cantidad de otros bancos de América Latina, de Europa, de China, de Asia. Distingamos en la época correísta a los bancos extranjeros? ¿Por qué perdón? Distingamos, le sacamos del escenario. Mire, porque... O se despecharon, se desmotivaron. Sí, eso es parte de lo que digamos, siempre todo el mundo nos pregunta. ¿El modelo económico? Totalmente. Cuando usted tiene bancaria, un gobierno, primero que es un gobierno anti-empresa en general, anti-capitales extranjeros en general, anti-inversión extranjera en general, y encima más, usted termina regulando al sistema bancario de una forma extrema, con unas normativas inventadas, creadas en el Ecuador. Mejor se van. Los bancos ni siquiera vienen, pues aquellos que estaban pensando en invertir, ¿no es cierto?, salen de esas decisiones de inversión, y el sistema comienza a mantenerse en un esquema mucho más cerrado, mucho más complejo. Y recuerde usted también, ¿Pero eso Gonzalo, no es conveniencia para los bancos ecuatorianos? De ninguna forma. Más bien lo que nos interesa, como todo sistema financiero sólido, fuerte. Una fase competitiva. Por ejemplo, lo que está pasando hoy por hoy, que decir que el mundo nos regrese a ver a la banca ecuatoriana y diga, mira, ahí hay bancos sólidos, el gobierno ya ha dejado de atacar al sistema financiero, es una visión diferente hacia la empresa privada, vamos y comencemos a invertir en los bancos privados, vamos a darles más financiamiento, vamos a darles más acceso, vamos a regresar a ver a la banca ecuatoriana. Esos dos activos que tenemos, Gonzalo, una banca fuerte y una economía dolarizada, no la hemos explotado hoy por hoy para hacer esto que le estoy diciendo, traer capitales del extranjero y decirle, levantar la mano a nivel internacional, decir, oigan, inversionistas internacionales, aquí tenemos unos bancos fuertes, una moneda estable, una moneda fuerte, y comenzar a traer capitales solamente, fíjense ustedes, en Colombia y en Perú, aquí al lado de nuestros vecinos, los empresarios, los banqueros están perdiendo plata porque la moneda se está devaluando. Con lo cual, cuando una moneda se evalúa, se pierde el valor de la moneda. Claro. Y podríamos nosotros decir, mire, en lugar que usted tenga su plata ahí, venga y trágala al Ecuador, póngala aquí a invertir. ¿Qué significaría eso? ¿Y ese liderazgo de convocatoria parte de qué ejercicio de cambio o de recambio? Creo que necesitamos avanzar muy rápidamente, Gonzalo, hacia una reforma del Código Orgánico Monetario y Financiero. Eso es realmente esencial. Tenemos que avanzar hacia cambiar. Por ejemplo, fíjese, en términos generales, el Código Orgánico Monetario y Financiero del año 2014, ¿no es cierto?, creado en toda la era de Rafael Correa, está totalmente alejado de todos los indicadores internacionales y toda la forma internacional que se utiliza para regular, para supervisar, para controlar a la banca a nivel internacional. Esas normas se llaman normas de Basilea. ¿Ya? Y mientras en América Latina y en el mundo ha ido pasando de Basilea I a Basilea II, a Basilea III en los últimos años recientemente, y hoy por hoy están pensando en Basilea IV,
En el Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, casi que eliminamos las normas de Basilea y nos volvimos unas normas, llamémoslo entre comillas, unas normas criollas, ecuatorianas, a la medida del gobierno anterior. ¿Qué ha hecho esto? Ha contribuido a que no venga banca extranjera, a que los bancos tengan que tener unas propias normas de autocontrol, ¿no es cierto?, que son superiores a las que exige incluso la superintendencia de bancos. Económico el anterior gobierno, antes que pluralizar, digamos, la invitación a una inversión sólida proveniente de innumerables actores internacionales que estaban listos a venir. Habían las condiciones, especialmente por el tema de la dolarización, pero les despechó. ¿Qué aspectos, para que quede claro en la mente de los ecuatorianos? Fíjese, yo creo que el gobierno anterior pensó en algún momento que podía vivir a las despensas o sin tener un sistema financiero fuerte y sin tener un sector privado fuerte. Y pensó que el gobierno podía tener ese rol en todos lados. Tanto es así que controlarlo todo, pero además financiarlo todo y entregar crédito por todo lado a través de la banca pública y otros tipos de organismos. Incluso el Banco Central, usted recordará, ¿no es cierto?, que se lo utilizó en algún momento incluso como caja chica del gobierno. Es parte de una psicología. Fue parte de una estrategia, digamos, de un modelo, ¿no? Parte de un modelo que se aplicó. Pero también un ego singular, ¿no? Puede ser. Puede ser. Claro. Pero creo que tiene que ver sobre todo con el modelo. De todo. Ese es el modelo que vivimos en los últimos 10 años, Gonzalo. Ese modelo en el cual en el centro de todo estaba el gobierno y además dentro del gobierno estaba una persona. Y depender como modelo económico de una sola persona, de una sola institución, tiende a ser peligroso. Muchos de nosotros, yo incluso antes de entrar a la Asociación de Bancos, usted recordará en sus micrófonos, decíamos, cuidado con ese modelo, cuidado que esto va a llegar. Y algunas personas nos decían, mira, no sean alarmistas, la cosa va bien, la cosa va creciendo, miren cómo invertimos, miren las carreteras, miren, etcétera. ¿Por qué decían cuidado ustedes? Porque ya veíamos que ese tipo de modelo no iba a ningún lado. ¿Sí? Con algunos otros analistas de su generación, sí, Ricardo, en fin, nos reuníamos a conversar de esto. Porque fíjese, eso es lo que vimos después en el momento de la crisis y la recesión del año 2014, 2015, 2016, cuando se agota el modelo, nos quedamos, ¿no es cierto?, descubiertos y nos damos cuenta que ese modelo basado en alto endeudamiento, en alto gasto, en alta inversión, es tremendamente vulnerable porque en el caso nuestro depende solamente del petróleo y no habíamos logrado pasar hacia una verdadera transformación del Ecuador. Y por eso le decía yo, Gonzalo, que en esta nueva etapa, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Y para que a la gente le quede muy claro. Agregarle esto, claro, porque yo he estado ahora con la consigna de entusiasmarle al país, y no en vano, porque la época minera, inaugurada o por inaugurarse en estos días, nos alienta y los bancos deben estar obviamente complacidos con los pasos que estamos dando en esa materia. Viene un boom minero. Y este boom minero, ¿qué requiere en términos, primero, de un modelo que rejuvenezca para que la captación de la mayor cantidad de recursos y la apertura de una cantidad de variadas empresas de toda índole se haga presente en esta onda que nos anticipa, nos augura una suerte de economía productiva interesantísima en todos los aspectos. Pero claro, los bancos en qué y hasta dónde pueden ayudar. Pero el gobierno del presidente Moreno, ¿qué tiene que además determinar como reglas de juego para esta nueva temporalidad? ¿Cómo les llamaría a esta temporalidad que estamos inaugurando a través de la minería y a través de otras manifestaciones, incluso la misma petrolera que se va a reactivar nuevamente? Viene una etapa en términos de generación de insumos bien interesante para el Ecuador. Ahora necesitamos cuadros administrativos, confianza nacional y empeño. ¿Empeño de qué sectores? Porque también no hay que solamente regresar a ver
a los bancos internacionales, sino a los bancos nacionales. Totalmente. Tenga la bondad de desarrollar estas... Sí, gracias, Gonzalo. Interesante el tema que usted propone. Yo sí creo que estamos a la puerta de un segundo boom de los recursos naturales, digamos, ¿no es cierto? El primero claramente liderado por el petróleo. Después de que el petróleo comenzó como a agotarse su fortaleza y demás, tuvimos un crecimiento importante de varios sectores relacionados con el agro, ¿no es cierto?, las exportaciones tradicionales, y ahora finalmente parecería que vamos a comenzar a ver una explotación muy importante en el sector minero, y eso va a dar un boom, digamos, de crecimiento al Ecuador. ¿Qué le diría yo que es importante? Y si me permite, saliéndome de los temas puramente bancarios y financieros, creo que lo importante para el país va a tener que ser no repetir los errores del pasado cometidos en términos de petróleo, y en el cuál fue el problema principal de ese modelo de desarrollo, que pensábamos que simplemente con sacar petróleo del suelo éramos nuevos ricos. Y solamente lo convertimos en un sector extractivo. Y nos olvidamos de desarrollar todo lo que estaba alrededor: servicios petroleros, derivados petroleros, técnicos petroleros en el Ecuador que después tengan la capacidad de ir a otros países, ¿no es cierto?, desarrollar otras industrias. No logramos ensamblar eso. No logramos trabajar sobre todo lo que podría llamarse, hoy por hoy se llama así, el ecosistema petrolero, todo lo que está alrededor del sector petrolero. No quiere usted una temporalidad de consumo. Exactamente. No es extractivo, sino es encadenamientos productivos, es valor agregado, es comenzar a pensar en cómo todos los elementos de la población, de las industrias relacionadas con el petróleo se van interconectando entre sí, incluso maquinaria petrolera, tecnología petrolera, software petrolero. ¿Requiere de un jalón de orejas a los propios empresarios? Requiere una visión de largo plazo, es la misma que tiene que darse en el sector minero. Es decir, si es que el boom minero es solamente extractivo, muy pequeñita de los empresarios ecuatorianos. ¿Sabe lo Dicen que es lo que pasa? Yo no les quiero. Yo les quiero muchísimo. Yo también soy parte de esa familia. Pero tenemos que tener una visión más grande. Yo vengo trabajando aquí 40 años en el periodismo y no veo en esta nueva generación de empresarios ganas importantísimas de pegar centro en emprendimientos, de pensar de otra manera, a lo grande, como ha hecho Colombia, como estaban haciendo en buena lida hasta los mismos venezolanos, como está haciendo el Perú. Este momento el Perú está muy bien. Chile, vea usted, es un ejemplo de primer mundo. En América Latina, Chile es primer mundo. Entonces, aquí nuestros empresarios, ¿qué les falta a nuestros empresarios, más bien, para que usted desarrolle desde el lado bancario? ¿Qué les falta a ellos? A ver, Gonzalo, yo creo que en términos generales, yo coincido con usted. Nos falta visión de mediano y largo plazo en todos los campos en el Ecuador, y claramente en el campo empresarial nos falta trabajar hacia eso. ¿Por qué es comprensible que esto esté sucediendo en el Ecuador? Porque salimos de una época en la cual nos llevaron a pensar solamente en el corto plazo. Nos llevaron a pensar que todo se movía por lo público. Nos llevaron a pensar que esto era fácil de hacer en el corto plazo, ¿ya? Y entonces nos fuimos acostumbrando a ese modelo. Ahora tenemos que transicionar, tenemos que transitar hacia ese modelo diferente, en el cual el rol es de la empresa privada. ¿Cómo les llamaría ese modelo diferente? Ese modelo diferente es un modelo basado en la inversión extranjera directa, en la inversión extranjera local, un modelo de preeminencia, ¿no es cierto?, de la empresa privada, un modelo público-privado, de cierta forma, de comenzar a trabajar por objetivos de mediano plazo. Mire, usted mencionó el caso de Chile, ¿no es cierto? Vamos a lo que usted me mencionaba. En el caso de Chile, lo que hicieron es juntarse entre todos, ¿no es cierto? Es decir, el futuro es la minería, pero no es la minería extractiva, no es sacar minería por sacar minería, no es sacar minerales y metales por sacar metales y exportarlos así nomás, sino que se juntaron las universidades con el Estado, las universidades con la empresa. Dijeron, las universidades ecuatorianas son morosas con el aparato productivo. Creo que en general, nacional. Y yo viniendo de la academia le puedo decir que sí, nos hace falta trabajar muchísimo más en estos temas para juntarnos con el sector financiero. ¿Qué es lo que hicieron los bancos chilenos, ya sean locales o internacionales? Se juntaron para ver dónde están las líneas de inversión que van a venir en los próximos años y qué tipo de reformas tenemos que hacer para lograr esas. Por eso es que regreso al tema bancario, Gonzalo. ¿Qué necesitamos? Si queremos transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo privado, lo que necesitamos
es en el Ecuador darle las herramientas al sector bancario y financiero para que podamos crecer y desarrollarnos. Con este marco normativo que tenemos, Gonzalo, con estas leyes que nos dejaron del gobierno anterior, no podemos tener ese rol de desarrollo, ese rol de canalizar esa liquidez en los montos que requerimos. Si no cambiamos esto, no es que mañana va a colapsar el sistema, no es que va a haber una crisis, demás, simplemente vamos a seguir estando limitados en la cantidad de dinero y de recursos que podemos atraer del exterior y dedicar en la economía nacional a este tipo de sectores que están desarrollándose. Porque la cantidad de dinero que se requiere para desarrollar esos sectores es gigantesca. Y no solo para la minería en sí mismo, sino por, como le digo, para todos los que van a hacer maquinaria, servicios y demás. Imaginando usted y tratando de convocarles a que le pongan aliento a su misión? ¿A qué sectores productivos? ¿Quiénes deben en este momento repensar y cambiar y ser más, si se quiere, más audaces? La audacia es del juego, dicen, pues no como un decir, no que debe quedar solamente en lo literal, de la picardía, de la audacia. La audacia tiene que tener otras connotaciones también positivas, ¿no? Sí, creo, Gonzalo, que todos tenemos que ir haciendo ese esfuerzo. No diría yo, a mí no me gusta el tema de escoger sectores ganadores y de apuntar con el dedo a que tú tienes que crecer y el resto ¿qué hacen? Yo creo que este es el momento en general de la empresa privada, en general del emprendimiento en el Ecuador, en general de la innovación en el Ecuador. Y entonces, utilizando estos inicios del cambio de modelo de crecer. Que dirigen ahora nuestras empresas, no tienen el coraje que tenían los abuelos y que tuvieron incluso sus propios padres. Me parece que es un asunto generacional deformado seguramente en universidades del exterior, cuando debió haber sido todo lo contrario, ¿no? Yo veo, permítame referirme a lo que yo veo directamente en el sistema financiero, ¿no es cierto? En el sistema financiero hay un recambio generacional bien interesante en la banca privada. Hay un recambio en el cual los directorios siguen siendo directores tradicionales, directorios que buscan la estabilidad del sistema, etcétera y demás, que es lo que requiere, lo que requiere la visión de largo plazo que tiene que tener todo banco, todo sistema bancario, ¿no es cierto? Pero comienzan a aparecer y los bancos comienzan a contratar nuevos cuadros a todo nivel, desde niveles de gerencia, de vicepresidencias, hasta niveles más bajos, de personas más jóvenes o personas que vienen de otros sectores, ¿no es cierto?, del sector real de la economía, de otros sectores, para comenzar a atender esa nueva visión de la ciudadanía. Fíjense ustedes, una gran cantidad de los clientes de la banca tienen menos de 35 años, menos de 40 años. Entonces, para llegar a ese nuevo cliente y competir con lo que está pasando en otros países, necesitamos ese cambio generacional, necesitamos ese cambio de visión, pero anclado en la experiencia y en la madurez del resto de gente. Por eso es que yo siempre insisto, lo que tiene que pensar realmente el Ecuador y todo sector privado es en ese mix, ¿no es cierto?, en esa colaboración entre la madurez, la estabilidad, la sabiduría de la gente mayor con estas nuevas generaciones que comienzan a entrar, que tienen mucha fuerza, que tienen mucha innovación, que son muy emprendedoras, pero que a veces son, ¿no es cierto?, no tienen la estabilidad y la visión que tiene la madurez, que dan los años, el cálculo, etcétera, ¿no es cierto?, el profesionalismo que tienen todo eso. Entonces, esta es la nueva etapa del Ecuador, Gonzalo. Creo que en general lo que tenemos que pensar, y eso es a lo que nosotros invitamos, y aquí en mi rol directo como presidente de la Asociación de Bancos, es que el modelo del pasado, el modelo basado en el Estado, de los subsidios, de las dádivas, de que todo nos lo daban haciendo, está 100% agotado. Tenemos que caminar a un modelo diferente y no es un modelo de Estados Unidos, un modelo europeo, es un modelo también latinoamericano que lo están siguiendo con mucho éxito países como usted lo mencionó, como Chile, como Colombia, como Perú, como Panamá. En el modelo financiero, por ejemplo, Panamá es increíble. Mire, siendo una economía mucho más pequeña que la ecuatoriana, la cantidad de dinero que circula en la economía panameña hace que el sistema financiero sea un sector estratégico principal de la economía panameña. Eso es lo que tenemos que lograr hacer, que tengamos más bancos fuertes ecuatorianos, ¿no es cierto?, que tengan incluso capacidad de comenzar a competir. Y ojo, Gonzalo, en algunos países europeos, ¿no es cierto?, sobre todo en España, en Centroamérica, incluso en Bogotá y en Perú, hay
bancos ecuatorianos que están haciendo más de innovación y poniendo más productos al servicio de la ciudadanía que lo que está pasando aquí en Ecuador. ¿Por qué? Por el marco regulatorio. Aquí en el Ecuador debemos avanzar más rápido, debemos de tener más bancos abiertos, debemos tener más soluciones tecnológicas de lo que estamos poniendo al servicio de la ciudadanía. Es decir, tenemos que ir pasando hacia una banca, ¿no es cierto?, que tenga las capacidades de competir a nivel local y de competir a nivel internacional. Me da la Podemos hacerlo. impresión de que los bancos ecuatorianos o latinoamericanos, para no solamente cuestionar o averiguar a la banca nacional, no saben qué hacer con tanta liquidez a veces. Los ecuatorianos no, más bien los ecuatorianos hemos tenido escasez de liquidez durante varios periodos, ¿no es cierto?, recientes de la historia. Y en términos generales, si uno ve la banca ecuatoriana frente a América Latina, los bancos ecuatorianos lo que han hecho es atesorar liquidez, cuidar liquidez y ser mucho más conservadores. En algunos momentos se nos ha tachado de demasiado conservadores, pero fíjese usted, cuando uno no es conservador sucede lo que le sucedió al gobierno anterior, en el cual terminas gastándose y raspando la olla de cualquier tipo de fondo de ahorro y terminamos con los problemas con los que terminamos. Por eso es que una banca estable, una banca que ahorra, una banca que al mismo tiempo logra ahorrar, pero al mismo tiempo intermediar ese dinero y prestarlo en forma adecuada, es una banca ¿Qué es estable. prestar en forma adecuada? Con buenos niveles de riesgos, con un buen manejo de la liquidez, del nivel de riesgo, sin tener exposición extrema, digamos, al riesgo, que son elementos que han pasado en la época anterior. Fíjense, Gonzalo. Publiqué hace poco, la semana anterior, un gráfico de la Federación Latinoamericana de Bancos, que es como la asociación de bancos, pero en toda América Latina, la FELABAN. En ese gráfico se demuestra que el sistema bancario ecuatoriano tiene el nivel de morosidad más bajo de toda América Latina. Hoy por hoy, esto medido hace 2 meses, ¿no es cierto? Tenemos el nivel de morosidad en el Ecuador más bajo de toda América Latina. ¿Por qué se da eso? Porque la banca ecuatoriana presta con buenas condiciones, pero además presta midiendo muy bien el riesgo para que no nos vaya a pasar en el futuro ninguna posibilidad de una nueva crisis, etcétera y demás. Eso es lo que tiene que hacer. Pero ¿qué es lo que queremos lograr, Gonzalo? Es elevar la vara, pasar al siguiente nivel. Con esas reformas que estamos mencionando, del tema de Basilea, reformas de liquidez y reformas del Código Orgánico Monetario y Financiero a nivel de lo que llamamos, Gonzalo, la arquitectura monetaria y financiera. ¿Qué es esto para que nos entienda todo el mundo? Necesitamos rehacer totalmente la forma en la que hoy por hoy nos supervisan y nos controlan las diferentes instituciones. La Superintendencia de Bancos, el Banco Central, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esa arquitectura en el Ecuador fue creada de una forma inadecuada, antitécnica, política y politizada. Tenemos que volver a tener lo que ya hay en otros países. Por eso es que, Gonzalo, decimos, no nos inventemos el agua tibia. Vamos a lo que ya funciona para regular a la banca suiza, a la banca estadounidense, a la banca de América Latina, que son esas normas internacionales de Basilea. La semana anterior en Guayaquil, con toda la banca internacional, les decíamos esto a varios de los amigos de los multilaterales y las personas que vinieron a visitarnos, y les decía, increíble, nos parece increíble que sean los banqueros y la propia asociación de bancos que pida que les regulen. Y eso es lo que queremos. Queremos una buena regulación. No es que queremos que aquí haya desregulación, libertinaje, no. Entendemos que una buena regulación nos hace crecer a todos. Evita los riesgos sistémicos, evita los contagios, evita las malas prácticas. Y con esas reformas, ¿qué lograríamos? Lograríamos inclusión financiera, lograríamos bancarización, lograríamos que las tasas de interés bajen, lograríamos que los plazos vayan aumentando. Eso es lo que tenemos que ir caminando hacia ese tipo de sistema, Gonzalo. ¿Y cuán capacitada está la banca ecuatoriana para saber seleccionar, apoyar y optimizar los emprendimientos de los jóvenes ecuatorianos, de los nietos que yo les llamo, en las diferentes empresas, equivocadas en la etapa de los padres, miedosas, timoratas, quiero decir? Pero estos muchachos nuevos, mejor preparados, pueden ser los gestores de unos recambios importantísimos con tanta materia prima y tanto boom que en simultáneo se viene para el Ecuador. Yo trato de hacerme entender de todos. Y entonces yo lo que digo es, los emprendimientos tampoco
hay que decir, en los bancos son adecuadamente estudiados. Los jóvenes se quedan frustrados porque, claro, no tienen lo que han cuajado sus padres en las diferentes empresas o emprendimientos familiares, lo que han cuajado sus padres y sus abuelos. Seguramente lo hicieron bien, pero este momento hay que ponerse las pilas, como dicen ellos mismos. Y el momento en que se ponen las pilas, en los bancos les frenan con una negativa rotunda, porque naturalmente no cumplen los requisitos que deben cumplir para apoyar una buena gestión de emprendimientos. Ujú. Ahí he visto que hay una especie de no muy buena conexión y más bien generacionalmente hay una confrontación que perjudican al país y perjudican al sistema financiero como tales. Allí, ¿qué reflexión se pueden hacer los banqueros grandes? Sí, Gonzalo, ahí hay una oportunidad gigantesca. El Ecuador es un país de emprendedores y ahí, más allá de ponernos y señalarnos quién tiene el problema de qué, lo que debemos de ir avanzando para lograr financiar esos emprendimientos de mejor forma. Y hay muchísimas oportunidades. ¿Qué es lo que sí estamos haciendo hoy por hoy, pero podríamos hacer mucho mejor? Es el tema de microcrédito. El microcrédito, Gonzalo, son por naturaleza emprendedores, son personas, ¿no es cierto?, que quieren ponerse cualquier tipo de micronegocio mañana y que están saliendo a luchar por, ¿no es cierto?, poner su negocio en una X número de ciudades y una gran cantidad de sectores. Son pequeños emprendimientos. Claro, así comenzamos todos. Así comenzamos todos. Y la banca, fíjese usted, en la banca financia alrededor de 600,000 operaciones de microcrédito al año. Es decir, 600,000 emprendedores están logrando tener crédito, ¿ya? Obviamente debemos ampliar esto porque el problema del microcrédito en el Ecuador y los emprendedores no es que no acceden a crédito. Ellos van a acceder a crédito. El problema es que la banca solo logra atender al 50% de esos emprendedores, el 50% de la bancarización que hay en el Ecuador. El resto están yendo al chulco, están yendo al crédito informal. Gonzalo, la semana pasada estuvimos con una persona que nos decía cuánto les cobra. No hace bien a nadie. No hace bien a nadie. Primero, ¿no es cierto?, es un cobro tremendamente alto de tasas de interés. Le cuento lo que nos decía una persona la semana pasada. En uno de los mercados de Guayaquil, ¿no es cierto?, en un mercado urbano incluso, ¿no es cierto?, las personas requieren crédito inmediato para comprar el día a día, ¿no es cierto? Entonces hay personas que van y les prestan $100, ¿ya? Y les dicen, al final del día, tú me vas a devolver los $100, pero me vas a pagar $5 adicionales. Eso es lo que yo te voy a cobrar. Y uno dice, ¿cuánto es $5 de 100? 5%. Es 5% de interés diario. Amigos, hagan el cálculo. Eso es más de 1.500% anual. ¿Sí? Esa es la tasa de interés que están pagando esos emprendedores, ¿no es cierto?, que no están logrando acceder al sistema financiero en forma adecuada. Eso es lo que tenemos que erradicar, contra eso tenemos que luchar. Eso es una gran oportunidad, digamos, para financiar a esos segmentos. Y el otro, Gonzalo, fíjese, mucha gente nos habla de lo que pasa en Silicon Valley, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en el emprendimiento a gran escala, en todo lo que logran conseguir estos inversionistas a nivel internacional. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama en inglés el venture capital, ¿no es cierto? Capital de riesgo, capital de emprendimiento. La banca en el Ecuador no logra, mejor dicho, está prohibida de hacer venture capital, capital de emprendimiento. ¿Qué significa esto, Gonzalo? Que viene usted mañana con un emprendimiento, ¿no es cierto?, y me dice, mira, yo quiero montarme una radio para comenzar a crecer en toda América Latina, por decir alguna cosa. Eso va a requerir $1,000,000. Usted va al banco y el banco le dice, muy bien, yo no te voy a dar un crédito por ese lado, vamos a ser socios. Yo te voy a dar un dinero, pero voy a compartir contigo parte, ¿no es cierto?, de las acciones de tu empresa. Yo te voy a financiar parte de tu crédito, pero quiero ser socio contigo. Si te va bien, nos va bien a los dos, ¿Y eso, ¿no es cierto? ¿Y eso le gustó? ¿Es porque le gustó el proyecto al banco? Por ejemplo, ¿no es cierto?, porque invierte conjuntamente, es una inversión de riesgo, es una banca de inversión. En el Ecuador los bancos están prohibidos de hacer eso, no pueden hacerlo. Y entonces,
esto que sucede en muchos otros países, que logra ¿Y invertir con en qué ese nivel, propósito prohibieron eso? porque justamente pensaron que la banca no debe dedicarse absolutamente a nada más que intermediar dinero en forma directa, ¿no es cierto? Y ese fue un proyecto político del gobierno anterior que prohibió esto, e incluso, si no estoy equivocado, está puesto a nivel de constitución, ¿sí? Y entonces no podemos nosotros financiar este tipo de proyectos. Por eso es que cuando uno ve lo que pasa en otros países, que logra la banca financiar estos proyectos Claro, es que la de banca largo plazo. también, la banca antigua abusó de esta posibilidad y creció en, en ámbitos que no tenía experiencia y quebraron. Así es, Gonzalo, así es. Sí, eso y eso hay que Yo reconocerlo, recuerdo, ¿no es cierto? soy periodista de Sí, 40 pero por años, supuesto, me sirve por supuesto. muchísimo lo que yo he visto. Mire, y está bien recordar el pasado para no volver a repetirlo, ¿no es cierto? O sea, la crisis bancaria de hace 20 años, hay que recordarla, hay que estudiarla, hay que entenderla. Y créame que nosotros constantemente, y veo banqueros que hoy por hoy son totalmente diferentes a lo que era esa banca anterior. Claro. Bancos técnicos, bancos que logran entender los riesgos, bancos que no quieren caer en ese mismo de toma de riesgos que hubo en esa época anterior. Y que hoy por hoy, incluso como le decía, como el código, como la ley y la normativa están mal en el Ecuador, los propios bancos tienen autocontrol, autorregulación, ¿no? Que va más allá y que se restringe incluso más de lo que les pide la normativa. Eso tenemos que utilizarlo en forma positiva. Por eso es que hablábamos la semana pasada con alguien y decíamos, vea, ya dejemos de hablar de la crisis en forma peyorativa, dejemos de hablar de la crisis bancaria para recordar fantasmas del pasado. Utilicemos eso sí, para recordarles a las nuevas generaciones los valores y lo bueno y lo positivo que es tener una banca sólida, una banca estable, una banca que está pidiendo competir. Que sea banca. Que sea Eso banca. decía Correa, por ejemplo. Bueno, pero fíjense ustedes, ser banca, ¿qué implica? Ser banca implica tener banca de inversión, como le digo, venture capital, poder invertir en proyectos, no se nos permite. Ser banca significa tener banca seguros, banca que tenga relación para poder entregar todo esto que se llama microseguros, seguros para toda la ciudadanía. Ser banca significa colaborar con la bolsa de valores. Gonzalo, en el Ecuador no podemos seguir teniendo una bolsa de valores del tamaño de la que tenemos. ¿Por qué tenemos de ese tamaño? Mísera es la bolsa de valores ecuatoriana. Pequeñísima. ¿Por qué sucedió eso? Porque le obligaron a que la banca se retire de la bolsa de valores y que no pueda negociar y trazar directamente en la bolsa de valores con las casas de valores, etcétera y demás. Hicieron eso y la bolsa de valores se vino abajo. Entonces, fíjese usted, como va usted viendo, en todos los elementos financieros, a la banca ecuatoriana se le puso cortapisas en la época anterior y esas cortapisas lo que están haciendo es que no podamos crecer en forma adecuada y no podamos bancarizar en forma Pero adecuada. es que también hubo esa crisis bancaria que usted recuerda y que recordamos todos. Tal vez no saben nuestros hijos, no saben nuestros nietos. Aquí hubo una hecatombe de la banca ecuatoriana precisamente porque no supieron manejarse y sobrevivieron los verdaderos profesionales. Los bancos profesionales así es. quedaron en pie. Los bancos que existen hoy por eso son esos que duraron, los que hicieron bien las cosas, los que hicieron, fíjense, lo duro de esa transición. Nosotros hemos trabajado tantos años para pagar las deudas de los banqueros irresponsables, porque para eso hemos trabajado todos estos últimos años. Y todas las capacidades del Estado, en tema petrolero especialmente, han ido a parar a sanear, digamos, esos módulos de endeudamiento que dejaron estos bancos. Ahora, con correrse los abuelos y los padres, perdone que trate este tema generacionalmente, no es que están disculpados, pues sí les recordamos, y hay un montón de apellidos que los recordamos con fastidio y con pena, porque también se irrogaron penas de ellos mismos. Entonces, esta banca de ahora tiene que ser una banca que nos garantice responsabilidad en todo el sentido que cabe, la responsabilidad social y económica fundamentalmente. Ahora, el presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, don Ángelo Caputi, dice, es uno de sus bancos miembros, sí, nuestros miembros, sí. Sí. Caputi dice, el crédito de consumo es el que está creciendo menos, mejor. ¿O no? Sí, claro. Eso es lo que conversábamos anteriormente. Yo digo mejor que el crédito de consumo esté creciendo menos, él destaca esto.
El crédito, efectivamente, como le digo, ha habido en los últimos meses un cambio en el cual comenzamos a ver que el crédito productivo, el crédito para Ese es inversiones el que comienza conviene. a retomar dinamismo en la Qué bueno, economía. qué bueno. De la mano también, porque fíjese que en general, y eso es lo que le hemos dicho, Gonzalo, en general en la economía ecuatoriana los depósitos no están creciendo como quisiéramos, ¿no es Pero el cierto? pelotón de auditores de los bancos también debe ser renovado para que entiendan los proyectos jóvenes, los proyectos nuevos, los proyectos que tienen factibilidades. Ahora le cuento algo, fíjese, buena parte de estos nuevos créditos que estamos consiguiendo a nivel Ninguno de mis internacional. familiares están en este tipo No, de emprendimientos. pero deberían meterse, Gonzalo, tenemos, porque hay un futuro espectacular en lo que les voy a decir y a todos quienes nos escuchan. El tema de finanzas verdes, de créditos verdes, está por tomar una fuerza en eso está el Banco tremendamente del importante. Pichincha, por ejemplo. Están varios bancos, ¿no es cierto? La vamos. Asociación de Bancos tiene firmado un pacto que llamamos un pacto verde, un pacto de finanzas sostenibles, del cual participan nuestros bancos miembros para ¿A desarrollar qué nuevos refieren productos. para que nos escuchen los chicos? Para que nos escuchen, tiene que ver con nuevas posibilidades de financiamiento para proyectos que hagan mitigación de cambio climático, proyectos de ecoeficiencia ambiental, proyectos que en general contaminen menos al ambiente. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si es que alguien quiere ponerse un tema de, cualquier proyecto que le digo, un tema de turbinas eólicas, ¿no es cierto? Ya. El tema de motores a viento y demás y todo eso para generar electricidad. Ese es un proyecto ambientalmente sostenible, un proyecto verde. Pueden ir a los bancos que han conseguido estas líneas de financiamiento, ¿no es cierto? Y decirle, mira, aquí tengo este proyecto, que es un proyecto verde, ayúdeme a conseguir un financiamiento internacional con mejores plazos, mejores tasas, y el banco le ayuda a financiar todo eso. ¿Y cuáles son los países referentes para este tipo de proyectos? En Europa deben estar. En Europa, ¿no? muchísimo, claro. En Europa, y en Estados pero Unidos. fíjese, en Estados Unidos, en todas partes del mundo está comenzando a crecer esto, Sí, sí. y resulta que hay Pero una vamos gran a uno cantidad de de los, dinero a nivel uno de internacional. los países más o menos A ver, por ejemplo, parecidos. uno de los que, sí, porque uno de los que está creciendo muchísimo son los nórdicos, ¿no es cierto? Noruega, Dinamarca y demás, ellos son Sí. los líderes en estos temas de tan tecnologías pequeños como verdes. nosotros en tamaño, ¿no? Son muy pequeñitos. ¿Qué hicieron ellos? Destinar los fondos de ahorro del petróleo para este tipo de nuevas inversiones y demás. Y estos están comenzando a crecer muy fuertemente en atracción de inversiones para esos segmentos. Fíjese, Gonzalo, estamos en la mitad del mundo. Tenemos biodiversidad, tenemos todo lo que querramos del punto de vista de financiamiento de esos proyectos. Por eso es que la banca se está metiendo muy fuertemente ahí. Y buena parte del dinero que se consiguió en estos últimos 6 meses, estos 700 millones, va a ir destinando a este nuevo tipo de proyectos. ¿Qué es lo que nos está faltando? Nos estamos dando cuenta que estamos consiguiendo el dinero, estamos con la oferta de crédito por ese lado, pero la demanda, es decir, los proyectos que se están generando del otro lado, no son suficientemente verdes, no estamos encontrando cosas novedosas por ese lado. Ahí hay un llamado a los empresarios, a mis amigos de las cámaras, por ejemplo, para que nos juntemos a encontrar nuevos proyectos y tantos sostenibles y verdes. organismos estatales o fundaciones privadas no han llegado a nada. Todo es solamente una especie de justificación para gozar de rentabilidades que en buen propósito nos ofrecen desde el exterior. Allí vale la pena un organismo no estatal, sino combinado, una mixtura de gente que apoye las buenas iniciativas para este tipo de emprendimientos. Con el agua mismo que tanta falta nos hace. Así es. Con el agua mismo pueden haber, y hay inventivas de última generación fantásticas. En fin. Así es, Gonzalo. Entonces, mire, dígame, para Linda ir cerrando. tertulia, pero no por mí, sino por ustedes. No, le agradezco muchísimo. A usted también, Gonzalo, le agradezco. ¿Qué me Fíjese, iba a decir? mensaje final, digamos, sobre Sí, este tema. Vemos con ojos positivos lo que está pasando en el Ecuador desde el punto de vista de esta nueva apertura internacional que estamos teniendo. ¿Qué es lo que necesitamos para crecer y para que el sistema bancario logre apoyar toda esta etapa de transición económica, este nuevo modelo? Necesitamos un cambio en la normativa, en las leyes. Y eso tenemos que darlo muy rápido porque, Gonzalo, yo les decía en un foro la semana pasada, la banca está lista para competir, tenemos una banca sólida, déjennos competir, déjennos avanzar, dejen que venga banca internacional si quiere venir, no hay ningún problema, nosotros no lo restringimos, más bien lo incentivamos, porque eso nos da mayor rivalidad, nos da más acceso a crédito internacional, nos da más acceso a liquidez y otros tipos de prácticas, pero también queremos que la banca ecuatoriana salga a competir en otros países. Podemos hacerlo siempre y cuando tengamos esas capacidades internas y ese marco normativo que nos permita hacerlo.
Eso es, Gonzalo. Muchísimas gracias, señor presidente de la Asociación de Bancos Privados. Gracias, Gonzalo. Estoy tratando de ver si utilizo unos 15 minutitos a 20 minutitos, si tenemos tiempo todavía, tras estos comerciales, para darles a conocer a ustedes lo que piensa Fausto Jarrín, abogado que defiende a Rafael Correa en los juicios al que está a este momento sometido. Y vamos también por línea telefónica a conectarnos con la doctora Paulina Araujo. Sí. Vea usted, porque todo me ha echado a perder usted esta mañana. El tema es que el caso de los sobornos 12, 13, 14, 15 y 16 años vinculados a la administración del expresidente Rafael Correa, ya está surgiendo o ya están encontrando síntomas de lo que él dice en una declaración. Dice, a mí que me rebusquen, pero dice de otra forma. Dice Correa, si alguien me encuentra, ¿cómo es esa frase que está ahí perfectamente grabada? Ahí está, precisamente. Si alguien me encuentra 20 centavos, yo me pego un tiro, dice el expresidente de la República. Si alguien me muestra que yo he tomado 20 centavos que no sean míos, me pego un tiro. Póngale otra vez. Si alguien me muestra que yo he tomado 20 centavos que no sean míos, me pego un tiro. Creo que la ministra fiscal está encontrando algunas cosillas. Entonces, me anticipo, y yo por eso es que quería conversar con Paulina y con el señor doctor Fausto Jarrín para ver qué dicen de lado y lado. Pero nos vamos a comerciales. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro, vete.